Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a escuchar la palabra de Dios en este día, que nosotros podamos enamorarnos cada vez más de la palabra de Dios. Y cuando uno ama la palabra de Dios, no es cuestión de escuchar la palabra de Dios simplemente por ganas, sino por amor. Escuchaba en estos días y decía, Padre, yo cuando escucho la palabra de Dios me aburro. ¿Por qué aburrirse por escuchar la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no debe generar en nosotros aburrimiento, debe generar en nosotros gusto e entrega totalmente, porque las cosas de Dios no puede decir nosotros que es por diversión. Voy a misa porque me divierto. Si vamos al sacrificio del cuerpo y de la sangre del Señor. Voy a escuchar la palabra de Dios y no me divierto, ¿no? La palabra de Dios no es para escucharla para uno divertirse. Para uno divertirse va y coloca una película y la ve y se divierte, divertida, un cómic, o se lee un cómic o algo. No, la palabra de Dios es para meditarla, para escucharla. ¿Qué me quiere decir la palabra de Dios en mi vida? Y es la palabra de Dios que en algunos momentos nos transmite dolor, alegría, esperanza, que llena nuestros sentimientos. Que podamos nosotros pues seguir perseverando en la escucha de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes y jefes de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es piedra que desechasteis vosotros los arquitectos, y el que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que teman al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús le dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no.
Y les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica, se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos. Remolcando la red con los peces, al saltar a la tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabéis de acoger. Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla de la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, encontramos nosotros en la primera lectura cómo los saduceos, los fariseos, aquellos que se negaban a creer en la resurrección, rechazan el mensaje de la resurrección y van más todavía a juzgar a Pedro, a Juan, los discípulos del Señor, porque habían hecho un milagro, no en virtud propia, ya como lo ha dicho Pedro o Juan, sino en virtud del Señor, en el nombre del Señor. Y entonces ellos aprovechan para anunciar, porque ahora no tienen miedo, ahora anuncian. El encuentro con el resucitado nos lleva a nosotros a perseverar, a no tener miedo de dar el paso definitivo en la fe, a confiar cada vez más en Jesús. Y luego, también nosotros, queridos hermanos, nos pueda pasar como los discípulos, dejarnos llevar por la desesperación, falta de esperanza en nuestra vida, estar trabajando, llegar al final de la jornada y decir no hemos hecho nada. Es allí donde tenemos que seguir confiando en la palabra de Dios. Y ellos vienen y se acercan a Jesús, no sabían que era Jesús. Y como Jesús le dice, echen la red a la derecha. Y ellos obedecieron a la palabra de Dios. Echaron la red a la derecha y dice que no podían luego sacar la red llena de pescados. Después de ellos haber tenido una jornada de trabajo, echan la red, obedecen la palabra de Dios. Por esto, queridos hermanos, nosotros estamos llamados cada día a obedecer la palabra de Dios, a conectar y dejarnos interpelar por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no es simplemente para ver si nos divertimos o no nos divertimos, para ver si la palabra de Dios, ay, pero mire, me divierto con lo que estoy escuchando. La palabra de Dios es para obedecerla, para meditarla, para hacer que pueda entrar en nuestro corazón. No es simplemente para decir, ay, yo me aburro escuchando la palabra de Dios. No, queridos hermanos, la palabra de Dios es para entrar, profundizar en ella, dejarnos interpelar para recibir las bendiciones del Señor. Si nosotros nos dejamos llevar simplemente por ese sentimentalismo, yo no escucho la palabra de Dios porque me aburro totalmente. ¿Qué es eso, queridos hermanos? ¿Cómo vamos a tener nosotros aburrimiento por escuchar la palabra de Dios? Si es la palabra, echar unas redes. Si los discípulos escuchan cuando Jesús le dice, echen las redes a la derecha y los discípulos le dicen, no, ya estamos aburridos y cansados de trabajar todo el día, no vamos a echar las redes. Ellos ¿qué hicieron? Obedecieron la palabra de Dios y encontraron la palabra de Dios y luego el discípulo a quien la había amado es el Señor, a quien más amaba, dijo que es el Señor y se acerca y son las bendiciones, la red, eran tantos peces que la red no se rompía. ¿Por qué? Porque cuando llegan las bendiciones del Señor son para colmarnos de gracia. El Señor no quiere dañar nuestras relaciones familiares. El Señor no quiere que se destruyan nuestras relaciones de amor en el hogar, en la familia, que nos mantengamos unidos. Su presencia nos trae abundancia. La palabra del Señor nos trae paz en el corazón, nos trae armonía, nos trae cercanía con Él. Esta es la palabra de Dios. No es simplemente decir, no escucho la palabra de Dios porque me aburre. No, aburrido entonces es nuestro amor para con Dios. Nosotros estamos llamados a escuchar, meditar la palabra de Dios con amor, con sacrificio, con entrega, dejarnos interpelar cada vez más y encontrarnos con Jesús resucitado, el Señor que ha venido a nuestro encuentro. Queridos hermanos, que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe y que podamos nosotros seguir manteniéndonos constantes en la escucha y en la meditación de la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.